espacio de educación financiera en Mercado Abierto. Cada semana a esta hora nos detenemos a explicar conceptos económicos, en dar pautas que nos puedan ayudar a desenvolvernos y sobre todo a tomar decisiones que contribuyan a mejorar nuestras finanzas. Pero también ponemos nuestro granito de arena para mejorar en conocimientos útiles a la hora de invertir. Y justo ahora nos vamos a detener en esto último. Vamos a abordar cómo, cuándo y con qué objetivo realizar coberturas. Nos acompaña para hablar de todo esto Borja de Castro, que es responsable del departamento de brokeraje de Banco BIG. Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar por aquí como siempre. Bueno, pues lo primero, hablaremos de coberturas con divisas, también de coberturas de carteras en general. Empezamos por el principio, por la definición y por dejar muy claro el concepto de cobertura para los inversores que estén empezando y no tengan claro muy bien qué significa esto. ¿En qué consiste? Bueno, creo que efectivamente lo primero que hay que explicar es ese concepto que puede ser desconocido y al final lo que buscamos con una cobertura es quitar uno de los dos riesgos que tiene la inversión extranjera. Nosotros sabemos cuando invertimos, por ejemplo, en una compañía del IBEX, que el único efecto que tenemos que tener en cuenta es si esa compañía sube o baja. Pero cuando nosotros invertimos en una compañía que cotiza en una divisa extranjera, vamos a tener dos riesgos. Vamos a tener el de cotización exactamente igual que en el IBEX, pero tendremos también un riesgo de cómo se comporta dicha divisa respecto al euro. Por lo tanto, lo que buscamos con esa cobertura es que ese riesgo lo mitiguemos, de tal forma que nosotros compramos la misma posición de esa divisa en nuestra divisa base, todo tiende a cero y el único riesgo que tendremos en cartera sigue siendo la inversión como si fuese nacional, que es el que suba o baje la acción que elegimos. ¿Cuándo creen ustedes, Borja, desde Banco BIG, que es conveniente hacer una cobertura de una inversión si se hace en una divisa que no sea la nuestra, que no sea el euro? ¿Cuándo es conveniente? Y entiendo que también puede haber ocasiones en las que no merezca la pena. Efectivamente, si nosotros vamos a trabajar en un horizonte temporal a lo mejor pues de muy corto plazo y vamos a trabajar con una moneda relativamente estable, como puede ser pues, el franco suizo, como puede ser el dólar, es probable que a lo mejor pues, esta cobertura no sea tan necesaria. Ahora, ¿cuándo va a ser estrictamente necesario para poder tener cubierta la cartera? Cuando trabajemos un largo periodo de tiempo en el cual las fluctuaciones van a ser más grandes y, por supuesto, cuando trabajemos con divisas que a lo mejor pues, no tienen tanta estabilidad, como puede ser, si ponemos el ejemplo de la lira turca, por ejemplo, pues estamos hablando de que anualmente se ha movido o se ha depreciado un 40% respecto al euro o al dólar. Esto quiere decir que por mucho que hubiésemos ganado en una acción cotizada en esta divisa, prácticamente hubiésemos perdido. Por lo tanto, por hacer un poco el resumen, cuando sea en un horizonte temporal de medio o largo plazo y cuando tengamos sobre todo pues, tipos de divisas que sean muy volátiles, es cuando más conviene hacer esta cobertura. ¿Hasta qué punto, Borja, el tipo de activo en el que se va a invertir, si son acciones, bonos y el horizonte temporal de una inversión, pueden condicionar la conveniencia de realizar una cobertura de divisa? Cuando estamos hablando de tipos de activo no condiciona nada, es exactamente igual para un tipo de activo que otro porque nosotros lo que estamos cubriendo es la divisa. Da igual si esa divisa se llama Apple o se llama el bono del Tesoro americano o se llama un ETF sobre el S&P 500. Es algo que no tiene relevancia para esa cobertura. Por supuesto, como hemos comentado antes, lo que sí que tendría relevancia es el horizonte temporal, si es un espacio muy corto. Aún así puede tener sentido esa cobertura, pero es cierto que el riesgo pues, se minimiza porque el tiempo es menor en cuanto a esas posibles fluctuaciones, pero ya en un medio o largo plazo sí que estaríamos hablando de a lo mejor pues, que tenga mucho más sentido esa cobertura por el riesgo implícito que hay. También a tener en cuenta con qué productos o herramientas se puede llevar a cabo una cobertura de divisas y sobre todo cómo funciona cada uno de ellos, cuáles son las diferencias. Claro que sí, pues estamos hablando de que en el primer caso lo vamos a poder hacer a través de futuros. Aquí en la compañía pues ofrecemos tanto microfuturos para ese cliente más minorista o con posiciones más cautas, hasta productos, por supuesto, pues los futuros con nominales grandes. Estaremos hablando del micro, los 12.500 euros más o menos de cobertura, hasta ese futuro que son unos 125.000. Aparte de esto, también ofrecemos el Forex, digamos, por el cual te puedes llegar a cubrir hasta los 1.000 euros. Por lo tanto, tenemos un abanico de posibilidades para poder cubrirnos para todos los nominales.
Ujú. Vamos, sobre todo para dejar un poco claro estos conceptos, con un ejemplo práctico, si te parece, Borja, de una cobertura de divisa. ¿Cómo sería? Claro, pues mira, si nosotros, por ejemplo, por hacer números redondos, invirtiésemos 10.000 euros en Apple, nosotros lo que realizaríamos sería esa compra. Sabemos que esos 10.000 euros se van a convertir a dólares. Vamos a poner un cambio sencillo, imaginemos que son 9.000 dólares. Nosotros nos iremos a lo que es ese Forex o a lo que es ese futuro donde lo queramos realizar, y lo que haremos será comprar los mismos euros que dólares tenemos. Entonces, con esto lo que hacemos es que compramos esos euros y vendemos los dólares en ese Forex o en ese futuro, y por otro lado tenemos los dólares en esa acción. Por lo tanto, se netea a cero los dólares que hemos vendido y que hemos comprado, y no tenemos exposición a esa divisa. Ujú. También para tenerlo en cuenta, hemos dicho cuándo es conveniente y cuándo no merece la pena, pero también ventajas o inconvenientes. ¿Cuáles son las ventajas de llevar a cabo una cobertura de divisa en una posición y cuáles serían los posibles inconvenientes que hay que tener en cuenta antes de hacerlo? Bueno, la ventaja de la cobertura es ese factor de seguridad, de saber que esa variable no está optando en tu cartera, mientras que las desventajas de esta cobertura va a ser el poco coste que pueda tener mantener esta cobertura, o si en algún momento, digamos, que te sale favorable el cambio que ha hecho porque el dólar se aprecia respecto al euro. Ahora, en la propia naturaleza de la cobertura, lo que está es cubrirnos tanto de esas subidas como bajadas, es decir, que no queremos sacar un rédito de esa cotización de las divisas. Por lo tanto, si tenemos un carácter más de especulación y queremos dejar incluso una parte desprotegida, se puede hacer. Y imaginemos, pues decir, oye, yo pienso que el dólar va a subir respecto al euro, hago una posición de 15.000, voy a cubrir únicamente 10.000 y los otros 5.000 los dejo fluctuar. Esto es algo que se puede hacer. Es muy importante que la cobertura no va ligada al instrumento, sino que va ligada a la cartera, y lo puedes hacer por los nominales que quieras, digamos. Ujú. Hasta ahora hemos hablado, Borja, de cubrir el tipo de cambio, pero si pensamos en toda una cartera, por ejemplo, ¿en qué consiste exactamente una estrategia de cobertura de una cartera? Bueno, en lo que consiste es que, al igual que nosotros podemos cubrir una divisa a través de futuros, instrumentos regulados, lo que podemos es cubrir las carteras. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que nosotros tenemos en cartera posiciones de tecnología y va muy ligado al funcionamiento o al rendimiento del Nasdaq. ¿Qué es lo que podemos hacer? En momentos en los que nosotros pensemos que el mercado va a corregir, podemos vender un futuro o un microfuturo o un mini del Nasdaq por el mismo valor que tenemos en cartera. Por lo tanto, si esas posiciones bajan, este Nasdaq nos va a dar una rentabilidad, y en el momento en el que pensemos que esa tendencia haya acabado, venderemos nuestro futuro, no necesitaremos vender nuestras posiciones y las posiciones seguirán teniendo ese rédito. Ujú. También a tener en cuenta, Borja, qué riesgos concretos se pueden mitigar o cubrir en este caso que estamos tratando ahora mismo, en una cobertura de cartera. Principalmente vamos a poder cubrir dos riesgos. El primero, de una volatilidad en el corto plazo por mercado, como estamos viendo ahora, por ejemplo, con Trump. Si nosotros hubiésemos tenido, pues bueno, valores referenciados a el acero y el aluminio, por ejemplo, que hemos tenido ese incremento del 25% en los aranceles, podríamos haber cubierto con los propios futuros del acero o el aluminio, que sabemos que, por supuesto, si va a ser todo más caro, pues los precios también van a subir, y hubiésemos ponderado un poco la cartera. Estamos cubriendo uno de los riesgos a través de esta banda, y también podríamos cubrir los riesgos del medio largo plazo, si no fuese algo tan momentáneo, pues teniendo parte de nuestra cartera con esos futuros o con esas opciones, por si acaso hay variables que puedan, digamos, hacer bajar la cartera. Esto al final lo que está haciendo es democratizando un poco todo este tipo de inversiones, porque cuando nosotros invertimos en fondos de inversión, la mayoría de ellos tienen coberturas también en esas carteras para mitigar un poco estos riesgos. Es llevarlo un Ujú. poco al inversor individual. Y así pasamos al plano práctico de nuevo. ¿Cómo se cubre una cartera del riesgo intrínseco que puede tener esa cartera?
Pues como te comentaba, al final, y lo que nosotros también ayudamos en el banco es a identificar en la cartera qué exposición tienes. Imaginemos que tú tienes una exposición del 80% a las posiciones del Nasdaq, pues habría que hacer una media y ese Nasdaq comprarlo más o menos en un 80% del valor total de tu cartera, y de tal forma que los movimientos que pueda hacer alcista esa cartera los netes con los bajistas que pueda hacer en momentos de corrección. Ujú. ¿Qué instrumentos ven desde Banco Vic que serían los más adecuados para estos casos que estamos hablando, para realizar una cobertura de una cartera? Los podemos realizar a través de varias ramas. Los podemos realizar a través de futuros, lo podemos realizar también a través de ETFs, que los tenemos inversos también en la entidad, o incluso lo podemos hacer a través de derivados directamente a los índices. ¿Qué es lo atractivo de todo esto? Que tanto ETFs como futuros estamos hablando de productos regulados, con cámara de compensación, mientras que los ETFs estamos hablando de que cotiza exactamente igual que las acciones. Por lo tanto, es seguridad frente a la inversión y también frente a esa cobertura. Y lo mismo, Borja, que cuando hemos hablado de hacer una cobertura de divisa, ¿en qué casos lo recomiendan sí o sí y en qué casos pues no sería demasiado recomendable? Aquí sí que es mucho más concreto. Necesitamos ver cada uno de los casos para ver la conveniencia o no, y sobre todo ver el momento. Estas coberturas estamos hablando de que se hacen en momentos concretos cuando pensamos que va a haber vaivenes o volatilidad en el mercado, y no va tan ligado a hacerlo casi siempre como es en la cobertura de divisa. Por lo tanto, aquí lo que recomendamos es que se estudie bien cada caso, que nos llamen y poder ayudarles. Y ya para terminar y para que lo tengan en cuenta nuestros oyentes y que se estén planteando estas opciones, ¿qué coste puede tener cubrir nuestra cartera de inversión? Bueno, estamos hablando de costes, la verdad, que bastante bajos. Estamos hablando de que en futuros, pues bueno, estamos hablando de entre 6, $3, dependiendo del contrato, si es contrato grande o contrato pequeño. Y en los ETFs estamos hablando también de una barrera de entrada, pues de más o menos el 0,08% en estos ETFs europeos. Por lo tanto, es algo bastante, digamos, económico, y que respecto a la seguridad que nos puede dar en la cartera es algo ínfimo. Pues con esto nos quedamos. Borja de Castro, responsable del departamento de brokeraje de Banco Vic. Gracias como siempre por estar en Mercado Abierto. Muchísimas gracias.